Muy bien. Buenos días a todos desde Dental Innovation. Le rogamos que me indiquen si se me escucha bien mientras va entrando más personas en la sala. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, perfecto. Buenos días de Dental Innovation. Damos la bienvenida a todos. Gracias por asistir a este webinar intitulado Complicaciones en cirugía dentoalveolares, el modelo sueco, por el doctor Fernando Ceriani Navarro desde Suecia. Como pueden ver, seguimos incansables con el ciclo de ponencias internacionales y tenemos hoy a un ponente muy especial que conocemos personalmente desde hace unos años, el doctor Fernando Ceriani, de nacionalidad argentina, reside ahora en Suecia. Hemos podido seguir su impecable trayectoria formativa en Europa con varios títulos, tiene un currículum importante que no vamos a nombrar ahora en detalle, muchísima experiencia clínica, un maravilloso don para la cirugía en sus manos y en su concentración, y que ahora está en los últimos ya pasos de su doctorado, para completar pues esta última parte formativa. Agradecemos de corazón que haya aceptado nuestra invitación y también damos las gracias una vez más a la Universidad Norbert Wiener en las personas de la doctora Brenda Vergara Pinto, directora de Escuela Académico Profesional, y la doctora Jessica Araujo Farge, responsable de internalización de EAP. Les recordamos que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat o por privado y al final las transmitiremos al ponente. Así que sin más dilación, vamos a dar la palabra al doctor. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, soy Fernando Ceriani. Bueno, lo primero, dar las gracias a la Universidad Norbert Wiener y a mis amigos de Dental Innovation por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros hoy. Bueno, para mí esta presentación bueno, tiene es un carácter especial porque va a haber mucha gente desde Latinoamérica y aunque yo he pasado casi toda mi vida en España, nací en Argentina. Y bueno, aunque no he estado en Perú, sí que me gusta mucho el ceviche, los anticuchos y la cuzqueña. Así que, bueno, voy a poner la presentación. Hoy os voy a hablar de las complicaciones bueno, complicaciones en cirugía dentoalveolar, se titula la ponencia. Y con ello me quiero referir a aquellas complicaciones que nos pueden surgir de forma habitual en la consulta. Con lo cual esta presentación o sea, no vamos a hablar sobre técnicas de cirugía avanzada, sino que es más bien un back to basics en el que os voy a hablar de los protocolos que utilizamos en Escandinavia, porque son ligeramente diferentes a los que se utilizan, por ejemplo, en el sur de Europa o incluso en América. Aquí yo tengo varios compañeros que son de Portugal, he tenido también, me he encontrado con otros de Alemania o de Grecia y usamos protocolos muy similares, pero todos coinciden en que los que usamos aquí en Suecia son distintos. Y bueno, el sistema dental sueco tiene sus particularidades, que es lo que hace pues que trabajemos de forma un poco distinta. Yo para mí al principio, no es que me costara adaptarme, pero yo tenía ya como unos dogmas ya creados que fui cambiando y la verdad que con estos nuevos protocolos he notado que funcionan mucho mejor que los que yo utilizaba anteriormente para ciertas cosas. Esto no quiere decir que dejemos de hacer lo que hacíamos antes y empecemos a hacer esto, sino que está bien ir probando cosas distintas para ver pues, lo que nos funciona mejor y adaptarlo a nuestra clínica diaria. Os voy a hablar un poco de las particularidades que tiene el sistema sanitario dental sueco, o en sueco Folktandvården.
Yo concretamente trabajo en el Fortamborden de la región de Dalarna, que sería en el corazón de Suecia, le llaman. Bueno, pues el sistema sanitario dental sueco es en su mayoría público, o sea que está bajo control estatal y todos seguimos unas directrices que se publican en el Nationella Richtlinjer, que afecta también al sistema privado, no solo al público. Y el Nationella Richtlinjer son unas directrices nacionales consensuadas entre un comité de expertos de las distintas especialidades que se reúnen periódicamente y, pues, según la última evidencia científica disponible, pues para cada patología o sea, cada patología y cada tratamiento se describe cómo se recomienda que se haga, con lo cual, pues, hace que nos vayamos actualizando continuamente y además la asistencia sanitaria sea similar en todo el país. El uso de fármacos es muy distinto a lo que se hace en otros países, principalmente porque las posologías son diferentes, los preparados no son exactamente los mismos, aunque los principios activos sí. Hay una gran restricción en la prescripción de antibióticos para evitar que se creen resistencias. Yo sí que he notado una gran diferencia entre porque en España, por ejemplo, después de una extracción, se prescribe de forma, o sea, por protocolo se manda antibiótico. Aquí no, aquí solo se prescribe antibiótico si tenemos signos de infección, no lo podemos dar de forma, o sea, de forma generalizada. Y en el caso de que vayamos a hacer una profilaxis antibiótica, deberíamos consultar qué es lo que recomiendan los cardiólogos, porque va a depender de eso que hagamos o no la profilaxis antibiótica. De hecho, últimamente se está discutiendo mucho aquí si las seguiremos haciendo. Hasta ahora las estábamos dando solo cuando se hacen en pacientes que tienen válvulas. Luego también está el FAS, que el FAS sería el sistema farmacéutico central en el que estamos todos los odontólogos y el personal sanitario y que, bueno, es el que regula cómo tienen que ser las posologías. Y si yo escribo una receta para un paciente de forma electrónica, le aparece en la farmacia y el farmacéutico comprueba en el FAS qué posología se le debería dar al paciente y si no es correcta, me llaman y me dicen pues que la revise por si ha habido algún error. Luego el uso del campo estéril. El uso del campo estéril aquí es, o sea, si vamos a abrir un colgajo, tiene que ser siempre, siempre, siempre en campo estéril. Incluso aunque sea durante una urgencia, si vamos a abrir colgajo, siempre en medio estéril. Igual que, por ejemplo, las endodoncias, tiene que ser siempre con dique. Si hacemos una endodoncia sin dique, puede ser razón para que nos quiten la licencia. Y el fresado óseo se tiene que hacer siempre con irrigación con suelo fisiológico. No se puede irrigar con agua. Igual que tampoco se puede fresar no se puede fresar en hueso con turbina para evitar que se produzcan enfisemas. Entonces tendríamos que hacer el fresado óseo o con un contraángulo de anillo rojo o con pieza de mano. Las complicaciones quirúrgicas de las que voy a hablar en esta presentación son la pericoronaritis, el daño en tejidos blandos, daño en tejidos duros, comunicación sinusal, alveolitis, sangrado, luxación mandibular. Y no he incluido la infección aquí porque las infecciones, o sea, las infecciones realmente también van a depender de cuáles son cuáles son las indicaciones farmacológicas que tenemos en los distintos países. Entonces, creo que no tenía tampoco mucho sentido que las incluyera aquí, porque además son bastante sencillas. Aquí si el paciente presenta una infección dentaria, que sería que para ello el paciente tiene que tener fiebre. Si el paciente no tiene fiebre, no le prescribimos antibiótico. Además, no puede ser esa fiebre que el paciente tiene post-extracción. O sea, bueno, ese leve aumento de temperatura que puede surgir justo después de la extracción, sino que habría que discernir muy bien si realmente es fiebre lo que tiene el paciente. Y en cualquier caso se le mandaría amoxicilina de 1,6
a veces se podría combinar con metronidazol, y si no respondiera al tratamiento, pues se le debería enviar para que le administren antibióticos por vía intravenosa. De todas formas, aquí los pacientes, al no recibir antibióticos de forma habitual, responden mucho mejor al tratamiento con antibióticos. Pero bueno, quizá más importante o sea, lo más importante quizá en el manejo de las complicaciones quirúrgicas sea su prevención. Entonces, para poder prevenir las complicaciones, tenemos que estar siempre listos con una correcta anamnesis en la que tengamos todas las patologías del paciente y prestando atención a aquellas que nos puedan modificar la coagulación, que puedan modificar la cicatrización del paciente. También muy importante, si el paciente tiene epilepsia, por ejemplo, en ese caso sería recomendable hacer las cirugías con una sedación con midazolam. Si el paciente también tiene problemas psicológicos, sería muy importante qué medicación toma el paciente, sobre todo bifosfonatos, medicación que nos altera la coagulación. Hay ciertos medicamentos, como por ejemplo la Prolia, que la Prolia es un medicamento que se da para las mujeres con menopausia, que no es un bifosfonato, pero que actúa como un bifosfonato y que altera el mecanismo de aposición-reabsorción, que es el mismo que altera los bifosfonatos. Entonces, las consecuencias que puede haber son las mismas que si el paciente tomara bifosfonatos. Por lo tanto, cuando haya medicación que no conocemos, deberíamos consultarlo siempre. ¿Qué alergias tiene el paciente? Especialmente si es alérgico a la penicilina. Aquí me he encontrado con pacientes que dicen ser alérgicos a la adrenalina. Eso es imposible. El paciente no puede ser alérgico a la adrenalina porque la adrenalina se genera de manera natural en el cuerpo, y si el paciente tuviera alérgico a la adrenalina probablemente fallecería. Siempre un examen radiológico adecuado. También hay que tener en cuenta qué medios tenemos disponibles, pero yo recomendaría siempre que mínimo tengamos periapicales y, si es posible, una ortopantopografía. La planificación, muy importante. Tenemos que planificar si la cirugía debe hacerse con campo estéril, si va a ser una exodoncia simple, si estamos preparados para poder hacerla. Va a ser necesaria una sedación. Yo, por ejemplo, para las exodoncias de cordales, siempre las hago con sedación. El no dar una sedación en un paciente adulto que al que le vamos a exodonciar los cordales dependerá. Por ejemplo, si es un paciente con sobrepeso, le va a costar respirar y quizás es mejor no dársela. Pues un paciente con problemas respiratorios, pues igual lo mismo. O pacientes que hayan sido politoxicómanos, pues quizá tampoco le daría un midazolam porque no va a reaccionar muy bien. Y quizá lo más importante también es tener todo el material. Esto es fundamental porque aunque un cirujano tiene que saber adaptarse e improvisar, una cosa es que lo hagamos intraoperatoriamente porque nos surge una complicación que no teníamos prevista, lo cual sería un fallo de planificación, pero que puede pasar. Y otra cosa es que sepamos el material que vamos a necesitar, en cuyo caso deberíamos tenerlo siempre disponible. Yo, por ejemplo, las exodoncias de cordales aprendí a hacerlas con separadores de Minnesota y con los botadores de Crayer, y aquí estuve trabajando en una clínica en la que no disponía de ellos. Entonces eso hacía que las exodoncias se me alargaran bastante más de lo habitual, porque me tenía que adaptar al material que teníamos disponible. Y luego, muy importante, conocer cuál es nuestro nivel. Obviamente, si hemos planificado bien la cirugía y vemos que va a surgir una complicación que no seremos capaces de manejar, pues lo ideal sería o que lo remitamos a otro odontólogo que sí que pueda asumir las posibles complicaciones que puedan surgir, o quizá lo ideal sería que un compañero nos ayudara y así, pues bueno, pues nos podemos ir manteniendo en ese estado de flow en el que nos movemos en el límite de lo que somos capaces de hacer, pero que alguien nos puede echar una mano y entonces podemos ir avanzando
y así pues es como ganamos experiencia y resulta mucho más, o sea, nos motivamos mucho más en nuestro trabajo diario. Para eso, por ejemplo, sería muy importante seguir formándonos. Complicaciones quirúrgicas. Vamos a empezar hablando de la pericoronaritis. La pericoronaritis, por ejemplo, es una de las cosas que yo aquí las trato de manera completamente diferente a como los hacía en España. En España también es verdad que, al igual que en otros muchos países, los cordales se extraen de forma profiláctica. O sea, si el paciente tiene cordales, se le extraen directamente. Aquí eso no se puede hacer porque tiene que existir una razón para que se haga esa extracción. Y luego, además, si hacemos esas exodoncias de manera sistemática, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar sin dientes para posibles trasplantes dentarios, porque aquí el trasplante dentario sí que se practica de forma, digamos, más habitual que en el resto de Europa, con lo cual tenemos que intentar conservar aquellos cordales que no estén cariados o que, bueno, pues no presenten ninguna patología. La gingivectomía, que yo la realizaba cuando trabajaba en España, la realizaba habitualmente. Aquí no está recomendada hacer una gingivectomía en un caso de pericoronaritis porque se va a producir una recidiva. Bueno, la pericoronaritis doy por hecho que todos más o menos tenemos en nuestra cabeza en qué consiste, que es una inflamación que se produce en la encía que recubre a un cordal, normalmente uno inferior, que está en erupción y que se produce porque se acumulan bacterias y comida que el paciente no puede eliminar y entonces esta se inflama. Luego otra cosa que ocurre es que puede haber una oclusión del molar superior contra la encía que cubre al molar inferior y contra la mejilla, haciendo que se inflame aún más y que se entre como en un círculo vicioso que la manera de cortarlo sería irrigar bajo la encía del cordal inferior con suero fisiológico. Cogemos una jeringa con una cánula de irrigación. Quizá lo ideal sería que no fuera una de salida lateral porque es menos efectiva, pero la podemos utilizar también. El tamaño pues va a depender, o sea, tiene que ser Roma, que no pinche. Y ya el tamaño pues va a depender de lo que se ajuste más o menos. Yo normalmente uso una que es como si fuera de irrigación de endodoncia, pero que no es de salida lateral. Y una vez que hemos irrigado bastante con suelo fisiológico, procedemos a aplicar gel de clorhexidina. El gel de clorhexidina lo podemos aplicar con la misma jeringa, o sea, rellenamos la jeringa de gel de clorhexidina y lo aplicamos bajo la encía, o lo que podemos hacer es aplicar una gasa con el gel de clorhexidina. Luego el paciente pues debería esperar para enjuagarse, comer o beber algo, pues una media hora para que pueda hacer efecto. También sería muy interesante instruir al paciente en cómo debería mantener limpia la zona. Lo ideal sería pues con unos cepillos interdentales que sean finitos, donde el paciente puede ir metiéndolo por ahí debajo, o también existen otros cepillos específicos para esto, como es el Solo, que es un cepillo un poco más angulado que uno normal y que solo tiene un penacho y que pues es específico para higienizar en esta zona. Y luego al paciente pues le prescribiríamos colutorio de clorhexidina al 2% durante una semana. Cuando vayamos a irrigar hay que avisar al paciente de que le va a doler. Y yo no suelo anestesiar para esto, pero bueno, pues según el caso, si vemos que es necesario, podría hacerse bajo anestesia. En caso de que haya una oclusión traumática del cordal superior contra la encía, lo que deberíamos hacer es la exodoncia. Y siguiendo estos pasos, normalmente el problema debería desaparecer. Bueno, no desaparecer porque el cordal pues se va a seguir, el cordal inferior seguramente siga erupcionando y pues el paciente sabrá que debemos informarle de que tendrá periodos a lo largo del tiempo en los que irá teniendo problemas. El caso es que si
hemos hecho esto, pero nos vuelve el paciente a los 2 días, que le sigue doliendo, que sigue inflamado, pues tendríamos que ver si realmente ahí es necesario hacer un tratamiento antibiótico. Porque ante una pericoronitis persistente, sobre todo si el paciente nos dice que ha tenido fiebre, lo que se recomendaría sería tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico sería amoxicilina de 1,6 gramos más metronidazol de 400 gramos cada 8 horas durante 7 días. Analgésicos se prescribiría paracetamol de 1 gramo y ibuprofeno de 400, todo junto, cada 6-8 horas. Si le doliera mucho al paciente, también se puede ver la opción de utilizar un preparado de paracetamol que viene combinado con codeína, que sería el citodón. Pero esto normalmente lo solemos prescribir si no funciona el paracetamol con ibuprofeno. Entonces se le mandaría paracetamol combinado con codeína más ibuprofeno. Y tras 15 días asintomáticos se procedería a la exodoncia. Esta regla quizá no sea del todo necesaria respetarla, pero es la recomendación que hay, que el paciente que tiene que estar durante 15 días asintomáticos de la pericoronitis para proceder a la exodoncia. Y entonces, pues ya sí que realizaríamos la exodoncia de Sencordal. Aquí, por ejemplo, tenemos un 48 que estaba semi-incluido. Daño de tejidos blandos. El daño de tejidos blandos se puede producir por utilizar, por utilizar el instrumental inadecuadamente o por accidentes que pueden surgir, no se nos escapa el botador, podemos lesionar tejidos blandos de la mucosa, incluso cutáneos. En este caso lo que debemos hacer es compresión, evaluar, irrigar con suelo fisiológico para poder tener una mejor visión, retirar los restos que haya óseos o dentarios o de lo que sea, y evaluar. ¿Es profunda la herida? ¿Ha llegado a la capa muscular? Pues intentamos identificar las capas y hacer una sutura por capas en puntos simples. 2-3 milímetros entre cada punto. Esto de los 2 o 3 milímetros entre punto y punto quizá sea más importante a nivel cutáneo. Si es a nivel de las mucosas o de la encía, no necesariamente hace falta que estén tan seguidos. Las mucosas y la encía las suturaremos con Vicryl, que el Vicryl es sutura reabsorbible multifilamento, que es ácido poliglicónico, que puede ser de 3 ceros o de 4 ceros. Y para la sutura cutánea utilizaríamos el etilón de 5 ceros, que es un monofilamento sintético no reabsorbible. Y lo retiraríamos a los 5 días. Prescribiríamos, le recomendaríamos al paciente que se enjuague con clorhexidina y tratamiento analgésico, pues paracetamol de 1 gramo y ibuprofeno de 400 cada 6-8 horas. Si se producen quemaduras, que normalmente se suelen producir porque apoyamos la pieza de mano contra el labio del paciente o el contraángulo, pues la recomendación es irrigar con suelo fisiológico y aplicar vaselina. Y revisión en 1 a 3 semanas. Si se produce daño de tejidos duros, pues se puede producir fractura radicular. Lo más importante para prevenir una fractura radicular es planificar la cirugía y valorar si va a ser necesaria una exodoncia quirúrgica, porque muchas veces simplemente viendo la radiografía ya vemos que por la anatomía de las raíces va a ser necesaria realizar una exodoncia quirúrgica. Pero luego también pues suele ser muy habitual que las raíces se fracturen porque cuando hacemos la prensión con el forceps no lo hacemos lo suficientemente apical y entonces el fulcrum se nos queda muy coronal y se fractura la raíz. Aquí he puesto unos ejemplos de situaciones en las que sería recomendable quizá directamente abrir colgajo y hacer una exodoncia quirúrgica, porque también para la prevención de la alveolitis el tiempo que tardemos es fundamental.
Entonces, si directamente lo hacemos, preparamos el campo estéril, abrimos colgajo y fresamos, va a ser mucho más sencilla, quizá, que si se nos fracturan las raíces. También es verdad que yo, aunque monte el campo estéril, siempre pruebo a luxar antes de abrir directamente. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente bruxista con unas raíces bastante largas en un 7, en el que es muy probable que esté anquilosado. Entonces, en este caso, sería recomendable hacer directamente una exodoncia quirúrgica. Aquí, en este caso, este premolar, el diámetro de la raíz es, el diámetro de la raíz es mucho más ancho a nivel apical que a nivel del cuello dentario de la corona. Entonces, tiene una alta probabilidad de que se fracture. Aquí esta imagen no es muy buena, pero bueno, es un molar que tiene las raíces muy divergentes y de mucho mayor volumen que lo que es a nivel coronal, con lo cual es muy probable que aquí tengamos una fractura ósea y que probablemente tengamos fracturas radiculares. Este premolar, por ejemplo, debido a su anatomía, es prácticamente imposible exodonciarlo sin fracturar la raíz si no abrimos un colgajo. Luego también se nos puede producir fractura de tablas. Si se nos produce una fractura de tabla, pues si habíamos planificado un implante, la verdad que sería una pena porque vamos a perder bastante volumen, pero es muy importante que si se produce la fractura de tablas, comprobemos que no nos han quedado restos óseos en el alvéolo, porque esos pequeños restos óseos o restos móviles que puedan quedar de hueso, si no los retiramos nos van a crear un secuestro óseo. Y luego la fractura de la tuberosidad. Esto realmente es una complicación que suele preocupar bastante, pero que muchas veces es prácticamente inevitable porque la tuberosidad muchas veces se anquilosa con el 8 y cuando lo retiramos o un 7, pues se nos viene unida. Lo que sí que habría que intentar luxar en la medida de lo posible, o si vemos que es necesario, pues hacer una exodoncia quirúrgica. Pero bueno, en caso de que se nos fractura la tuberosidad y tenga una movilidad muy leve, podríamos intentar fijarla con sutura, no exodonciarla directamente. Pero si está muy móvil, pues hay que retirarla. Esto, el problema que nos va a causar es que pues si el paciente va a tener una prótesis completa, pues probablemente tenga menor sujeción esa prótesis. Y luego, muy importante, valorar si se ha producido una comunicación sinusal. Eso lo haríamos con el test de Valsalva. Aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos una tuberosidad que se nos ha venido unida al diente y que pues se ha llevado un trozo del seno maxilar, que en la fotografía de la derecha podemos ver el suelo del seno maxilar, con lo cual nos quedaría una comunicación sinusal. Bueno, comunicaciones sinusales. Este tema daría para... él solo daría para una presentación en sí, así que aquí lo que me voy a ceñir es estrictamente a lo que son las recomendaciones aquí. Tenemos que hacer un control radiográfico y evaluar el riesgo de comunicación sinusal. Esto es muy importante porque si sabemos que se va a producir una comunicación sinusal, pues tenemos que estar preparados para saber manejar esa complicación. Quizás si no la vamos a saber manejar, sea mejor remitir al paciente, o si vemos que vamos a necesitar hacer una pequeña cirugía, pues tener tiempo suficiente. Aquí, por ejemplo, en estas dos periapicales podemos ver cómo las raíces de los molares están introducidas en el seno maxilar e incluso los premolares pueden tener riesgo de comunicación una vez que son exodonciados. Aquí tenemos una periapical en la que este molar, prácticamente le han desaparecido incluso las tablas, y que podemos ver una imagen en apical que
que nos haría sospechar de que el seno puede presentar una sinusitis, con lo cual sería recomendable hacer una ortopantomografía en la que evidentemente podemos ver esa bola que hay alrededor de las raíces, que al hacer un TAC comprobamos que efectivamente se trata de una sinusitis odontogénica que viene de las raíces de ese molar. Bueno, una vez hemos evaluado el riesgo, pues al hacer la exodoncia, siempre tenemos que hacer la maniobra de Valsalva. La maniobra de Valsalva, para aquellos que no estén familiarizados, consiste en taparle la nariz al paciente y decirle que sople. Yo lo suelo hacer 2 veces y normalmente pues le digo que sople y suelto para comprobar si realmente está soplando o no. Y entonces, cuando el paciente sopla y le sujetamos la nariz, tenemos que mirar si a través del alveolo, eso lo podemos hacer lo ideal es hacerlo con el espejo. Miramos si salen burbujas, a veces se puede oír como un silbido, o se puede proyectar sangre como si fuera en spray contra el espejo. En ese caso, el test de Valsalva es positivo y estamos ante una perforación del suelo del seno. Con lo cual, debemos valorar el tamaño de la exposición y si es una pequeña exposición, bueno, el tema de valorar el tamaño, yo realmente, si hay exposición, las trato todas como si fuera una gran exposición. Esto de la pequeña comunicación sería más bien, yo creo que para hacerlo de manera, en una urgencia, o si no tenemos tiempo, o no tenemos el material, o no tenemos la habilidad necesaria, pues entonces sí que podremos hacer esto. Si no, si disponemos de tiempo y tenemos la habilidad para hacerlo, yo directamente pasaría a tratarlo todo como si fuera una gran comunicación, que sería a partir de 6 milímetros para evitarnos problemas en el futuro. Bueno, en una pequeña comunicación haríamos un punto en X para mantener el coágulo. Estos dientes de aquí, si les veis un poco anatomía rara, es porque no es el segundo cuadrante, realmente es el tercer cuadrante, pero le di la vuelta porque la imagen me parecía buena para ilustrar lo que es el punto en X. Tenemos que informar al paciente de que se ha producido una comunicación sinusal, de las posibles complicaciones que tiene que tener, porque todo lo que no informamos antes, luego suena excusa. De hecho, deberíamos haber informado al paciente ya cuando hicimos la evaluación radiográfica del caso. Y debemos prohibir al paciente que se suene o que estornude. Esto es, o si lo hace, que lo haga de la manera, pues, que lo haga de la manera más suave posible. Y un control en 1 o 2 semanas. Si cuando el paciente viene al control en 1 o 2 semanas, aquí no haríamos una nueva radiografía porque no vamos a ver ninguna, o sea, se va a ver lo mismo, porque ahí no ha dado tiempo a formarse hueso en tan poco tiempo. Lo que haríamos sería nuevamente el test de Valsalva. Si vemos que sigue habiendo comunicación o que el paciente nos dice que tiene alguna molestia, pues entonces deberíamos pasar directamente pues, a tratarlo como si fuera una gran comunicación. Las grandes comunicaciones son a partir de 7 milímetros, pero yo os recomendaría que hicierais este protocolo siempre cuando haya comunicación. Prescribiríamos, bueno, no prescribiríamos, daríamos una dosis única de antibiótico, de amoxicilina de 2 gramos o de clindamicina de 600. No deberíamos esperar mucho porque realmente entre que preparamos todo el instrumental y tal, pues va subiendo el pico del antibiótico. Y hacemos una Redman Plastic, que creo que en español se traduciría como una plastia de Redman, o no sé exactamente, pero bueno, el concepto es que es un colgajo vestibular de avance recto. Que con él lo que perseguimos es que desde bucal queremos traccionar un colgajo que tras haber desperiostizado no tenga tensión y nos permita cubrir completamente. Yo esto antes no lo hacía así porque tenía miedo de que perdieran mucha encía
queratinizada, sobre todo si luego vamos a hacer, un implante ahí, pero realmente los resultados son muy buenos y funcionan mucho mejor que si lo tratamos como si fuera una comunicación pequeña, porque luego a lo mejor se nos abre una comunicación que nos cuesta mucho cerrar, que, bueno, en fin, que podemos evitarnos todos estos problemas si en un primer momento realizamos este tipo de intervención. Aquí, por ejemplo, podemos ver la comunicación que se nos ha hecho ahí y en este esquema del lado, pues podemos ver los distintos tejidos y aquí la idea sería levantar un colgajo vestibular, desperiostizar y entonces este colgajo poder traccionarlo para suturarlo en palatino. Para aquellos que hayan hecho alguna vez un Cadwell Loop o que elevaciones de seno, pues el concepto prácticamente es el mismo. Simplemente se harían descargas, se hacen unas descargas en distal y en mesial del lecho. Avanzamos hasta el fondo de vestíbulo y intentando, bueno, siempre dejando una base del colgajo más ancha en la base que en el vértice. Y una vez hemos llegado ahí, nos introducimos con el bisturí y hacemos una desperiodización. La desperiodización sería que traccionamos del colgajo, vemos dónde se une el periósteo con el hueso y entonces ahí hacemos una pequeña incisión, ¡pam!, o directamente toda una incisión. Yo normalmente lo que hago es que hago una pequeña incisión y en esa pequeña incisión entonces se introducen unas tijeras cerradas y se abren y una vez están abiertas las sacamos. Pero una vez que hemos abierto, nunca volvemos a cerrar las tijeras una vez estén dentro. Y esto lo que nos hace es que desgarraría el periósteo y permitiría que el colgajo se traccionara sin tensión hasta palatino. Este sería el concepto. Y así es como quedaría. A veces, bueno, pues quizá nos puede quedar a lo mejor una pequeña parte que no se llega a cubrir del todo y tal, pero por mi experiencia hasta ahora no supone ningún problema, suele cicatrizar bien. Y ya os digo, yo he probado a hacerlo con colgajos en raqueta, pediculados, con injertos, con otras técnicas como la de Peñarrocha, en la que se abría una ventana en el seno, se extraía un trozo de hueso y luego se colocaba en el... Bueno, mil historias que son mucho más complejas y con las que no he tenido resultados tan buenos como con esta cirugía. Y después de la cirugía, lo que se le recomendaría al paciente sería oximetazolina de 0,5 miligramos en spray nasal 3 veces al día durante una semana. Esto es un antiinflamatorio. ¿Debería seguir el paciente tomando antibióticos? Pues no está recomendado. Simplemente con la dosis única que le hemos dado debería ser suficiente. Hacemos una revisión a los 10 días y luego una al mes. Y en la revisión del mes le volvemos a hacer el test de Valsalva. Y si no observamos ningún tipo de comunicación, pues ya estaría. Luego también se nos pueden producir desplazamientos intrasinusales de restos radiculares. Esto suele pasar porque hacemos una presión excesiva sobre un resto radicular cuando lo intentamos exodonciar y se nos desplaza en el interior de la cavidad sinusal. ¿Qué hacemos en este caso? Pues primero lo intentamos extraer a través del alveolo con el aspirador. Lo ideal, bueno, pues con un aspirador quirúrgico finito, pues intentamos sacarlo. ¿Que no podemos? Pues aquí ya va a depender
de nuestra habilidad quirúrgica, del tiempo que tengamos, podemos hacer dos cosas. Lo primero, siempre una ortopantomografía. Y ortopantomografía y antibiótico en dosis única si vamos a proceder a extraer esa raíz ese mismo día. Si no, la pauta sería diferente. Lo que haríamos sería hacer un punto en X y prescribirle al paciente amoxicilina de 1,6 cada 8 horas durante una semana o clindamicina 150 miligramos cada 8 horas, bueno, durante una semana o realmente hasta el momento en el que vayamos a extraer, porque lo ideal sería extraerlo cuanto antes, ese resto radicular, que podríamos hacerlo remitiéndolo o podemos darle una cita al paciente en 1 o 2 días, tampoco va a hacer una gran diferencia, aunque lo ideal sería intentar extraerlo el mismo día. La intervención que se recomienda en este caso sería un Cadwell Look. Un Cadwell Look es una ventana que abrimos en el seno maxilar y a través de la que intentamos buscar ese resto radicular y extraerlo. Sí que no sería el mismo proceso, o sea, si la vamos a extraer esa raíz en el mismo momento en el que se nos ha colado en el seno y previamente no había una sinusitis, no sería necesario rascar todo el contenido del seno. Si por el contrario hay una sinusitis, pues lo ideal sería que intentáramos pues irrigar e intentar sacar todo ese contenido. El uso de una membrana o no, pues no está, no hay ninguna recomendación sobre ello, pero sí que quizá nos puede venir bien colocar una membrana hemostática o colocar una membrana de colágeno, aunque no sería estrictamente necesario hacerlo. Y bueno, tras el Cadwell Look, pues le prescribiríamos al paciente oximetazolina 0,5 miligramos en spray nasal 3 veces al día durante una semana. En este caso, en principio, si no tenemos sinusitis, no prescribiríamos antibiótico, no le prescribiríamos antibiótico tras la cirugía al paciente. Alveolitis. Bueno, la alveolitis sí que es una de las patologías que aquí trato de una manera completamente diferente a como lo hacía anteriormente. Bueno, la alveolitis es por la fibrinolisis que se produce tras la extracción. El coágulo pues se despega total o parcialmente de las paredes del alveolo y el hueso queda expuesto. Entonces, la incidencia suele ser menor en exodoncias normales, pero en cordales es del 20%. Entonces, si tenemos una incidencia muy elevada de alveolitis en exodoncias normales, deberíamos controlar qué posibles factores hacen que tengamos una incidencia tan alta. El tiempo durante las extracciones, por lo que han comprobado en el servicio de maxilofacial de esta región, parece ser que es un factor importante. En la alveolitis se produce un signo característico que es el Foeter ex ore, que es que el paciente tiene mal aliento, además de dolor. La alveolitis, aunque sea una inflamación, no necesariamente va acompañada de una infección. Entonces tendríamos que comprobar si el paciente tiene fiebre o no, porque si el paciente no tiene fiebre y le prescribimos antibiótico, no va a funcionar. Entonces, normalmente en la alveolitis prescribir antibiótico no funciona. ¿Que el paciente tiene fiebre? Pues se trataría como una infección posoperatoria, se le prescribiría antibiótico, amoxicilina de 1,6
o clindamicina de 150 3 veces al día durante una semana. Y haríamos un tamponado. Yo, como las tratábamos anteriormente, las alveolitis era desbridando el alveolo y luego irrigando con clorhexidina. Pero aquí ese protocolo hace mucho tiempo que ya no se realiza. Y lo que se realiza es un tamponado. El tamponado consiste, pues, en introducir una gasa con un ungüento en el alveolo. Para ello lo que hacemos es que anestesiamos al paciente, irrigamos con clorhexidina, con suero fisiológico, y luego procedemos a introducir una tira de gasa estéril radio opaca que o sea, existen disponibles en el mercado que están hechas específicamente para estos casos, y que el sentido de que sea radio opaca es por si una vez estando en el alveolo migra o desaparece o puede crecer tejido por encima. Entonces, si fuera necesario localizarla, pues si es radio opaca la podemos ver en la radiografía. Y esa racasa la vamos a impregnar en terracortril con polimixin B y silocaína al 5% en una proporción de 1:1. El terracortril contiene hidrocortisona y creo que era, sí, oxitetraciclina. Era oxitetraciclina, sí, con polimixin B. Con lo cual tiene efecto antiinflamatorio, antibiótico y analgésico. Este sería el instrumental que utilizamos para los tamponados. Ahí tenemos una tijera, una pinza, y luego digamos que sería como un atacador para tamponados, que tiene una pequeña muesca en las puntas y que nos ayuda a introducir el tamponado dentro del alveolo. Esa sería la gasa que utilizamos, que como podemos ver, esa tira azul que contiene es la que es radiopaca, y además se adapta perfectamente a la muesquecita que tiene el instrumento específico para hacer tamponado. Haríamos la mezcla con el ungüento, lo empaparíamos bien y lo introduciríamos en el alveolo. Y una vez lo tenemos en el alveolo, lo dejamos ahí, no hace falta ni suturarlo ni nada. Se mete y ahí se queda. Que no sobresalga mucho por encima, y lo citamos al paciente en 2-3 días. Por supuesto, con analgésicos, porque va a doler mucho. Normalmente se suele prescribir ibuprofeno, y no, en este caso la recomendación que hay es naproxeno. No sabría decir exactamente por qué han optado por el naproxeno en este caso, con paracetamol y la codeína, porque la alveolitis es muy dolorosa. Entonces lo ideal sería directamente prescribirle al paciente, pues, un preparado analgésico lo suficientemente fuerte. Cuando el paciente venga, que le cambiemos el tamponado, tenemos que mirar si se produce sangrado. Si vemos que se produce sangrado y que se ha empezado a generar fibrina, que se vería de color blanco, pues no seguiríamos haciendo tamponados y ya estaría el paciente listo. Si vemos que sigue sin presentar sangrado ni fibrina, pues volvemos a hacer un tamponado. Normalmente no hacemos más de 3, porque a esas alturas ya del tratamiento el paciente ya debería empezar a mostrar una mejoría. A veces, si vemos que no mejora, entonces sí que podríamos valorar la opción de hacer una resección del tejido que se encuentra dentro del alveolo, pero no antes. Sangrado. Bueno, el sangrado deberíamos
deberíamos tener siempre en cuenta las patologías que presenta el paciente y la medicación que toma. Aquí, por ejemplo, los pacientes, aquí, por ejemplo, no se utiliza el... A ver, ay, ¿cómo se llama? Aquí utilizamos varfarina en lugar del Sintrón. Entonces sí que es un poco diferente y yo creo que en ese caso deberíamos consultar qué es lo que se hace en nuestro país y cuáles son las recomendaciones que se dan. En caso de sangrado, pues localizamos el punto de sangrado, intentamos suturar, cauterizar y, o sea, intentamos suturar el punto de sangrado, podemos también cauterizarlo o utilizar el Surgicel. El Surgicel pues son unas gasas que tienen un preparado hemostático que ayudan a que se genere el coágulo. Y siempre tenemos que recordar remover el Surgicel una vez que se haya producido la hemostasia, porque si no se puede producir una alveolitis. Si el sangrado persiste, lo que tenemos que darle es al paciente unas gasas humedecidas con ácido tranexámico para que las muerda durante 30 minutos aproximadamente. Y le podemos dar ácido, aquí he puesto tranexámico, es tranexámico, ácido tranexámico de manera sistémica al paciente. Esto sería con pastillas efervescentes, aquí el preparado son pastillas efervescentes de 1 gramo, pero bueno, se diluiría en agua y el paciente lo tomaría 4 veces al día durante 3 días. Esto sí que es verdad que en España, por ejemplo, había un poco de debate con esto, porque hay gente que considera que sí que funciona a nivel sistémico y otros que consideran que no funciona a nivel sistémico, que solo es local, pero bueno, aquí la recomendación que tenemos es esta. Ya por último, tenemos la luxación mandibular. La luxación mandibular es una complicación que no es muy habitual y que se suele producir sobre todo en pacientes de avanzada edad. Si se produjera, lo que tenemos que hacer es estar preparados para cómo vamos a sujetar la mandíbula. Normalmente, el paciente cuando tiene la mandíbula desencajada no puede cerrar y además tiene una apertura mucho más grande de lo normal. Bueno, colocaríamos los pulgares en los molares. Sería como coger, es muy similar a cómo se coge el mando de la PlayStation. Se colocan los pulgares en los molares, los índices en el ángulo de la mandíbula y el resto de la mano lo utilizaríamos para sujetar el cuerpo de la mandíbula. Y haríamos un movimiento hacia abajo, hacia adelante y hacia arriba, con decisión. Si vemos o sea, que no vamos a ser capaces de realizar este movimiento, pues lo que deberíamos hacer es prescribirle al paciente antiinflamatorios y analgésicos y remitirlo a un servicio de urgencia de maxilofacial para que puedan colocar la mandíbula, porque claro, con la luxación el paciente no puede comer y además tiene dolor. Y bueno, con esto daríamos por finalizada esta presentación. Espero que os haya resultado interesante y que, bueno, que los pequeños tips que os he ido dando que os puedan servir en vuestra práctica diaria. Y nada, muchas gracias a todos los que habéis estado ahí por vuestra atención. Y ahora, si algunos tienen preguntas o si queréis que profundicemos en algún tema un poco más, pues simplemente le escribís a Simón. Muy bien, muy bien, muy bien. Hola, hola, aquí estoy, aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias por la ponencia. Me permito felicitarte por cómo sigues hablando el castellano, a pesar de, ¿no?, de hablar todos los días sueco, que muy diferente será.
Tenemos, sí, alguna pregunta. Vamos allá, si quieres. Bueno, primero una nota mientras estabas a la mitad de la ponencia. Vicril es poliglatina. No sé si es pregunta o si es afirmación, pero bueno, si Sí, quisieras aclarar algo. sí, porque no tenía muy claro cómo era exactamente el nombre, sí. Vale, perfecto. Acá. Después, una pregunta que es, ¿hay alguna diferencia del protocolo entre alveolitis seca o húmeda? No, no, siempre se tratan de la misma manera, por lo menos aquí. Vale, perfecto. Después nos pregunta, en una alveolitis, ¿qué tipo de anestesia se recomienda? Pues en la alveolitis podemos, si tenemos disponible, ¿cómo se llamaba? Hay un anestésico de acción rápida, tópico, que era ¿cómo era? No me acuerdo. Bueno, podríamos hacer una anestesia normal, por ejemplo, si es el maxilar superior, pues haríamos una anestesia a fondo de vestíbulo, pero si es en mandíbula, pues lo recomendable sería hacer una troncular si es en la zona molar o anestesiar el mentoniano si es en la zona de premolares y canino. Eh, bueno, y sí, sería anestesia con silocaína o con articaína. Voy a intentar recordar el nombre del preparado de acción rápida. Vale. Después, bueno, aquí hay una acotación, nos indican, en la alveolitis húmeda se requiere de ATB, en la seca no, dicen porque no hay infección. ¿Esa sería la diferencia? Pues es que realmente aquí no hacemos diferencia entre, o sea, lo que es el concepto de alveolitis húmeda, lo trataríamos como si fuera una infección, sería una infección posoperatoria, con lo cual, pues si realmente el paciente presenta supuración y tiene fiebre, pues sí que se le debería prescribir antibiótico. Bueno, incluso en el caso de que presente supuración, si conseguimos hacer un drenaje de la supuración, no sería estrictamente necesario el uso de antibiótico. Perfecto, muy bien. Bueno, pues si me permiten un instante. Claro que Perdón, sí. se llama Orakix, el compuesto anestésico de acción rápida. Perfecto. Bueno, hay muchas felicitaciones, muchos agradecimientos por la ponencia, dicen, pues sirve de mucho, gracias por compartir. Vamos ahora a entregarle un certificado y tenemos aquí a la representante de la universidad, la doctora Jessica Araujo, que quiere brindarle 2 palabras. Jessica, adelante. Sí, doctor, buenos días o buenas tardes por allá. No veía al inicio de su exposición la ventana, unos maravillosos árboles, ¿no? Que parece que en el transcurso de la conferencia ha ido ya oscureciendo, ¿no? Pero hasta eso de verdad que nos ha llamado la atención, ¿no? Le agradezco infinitamente por haber participado con nosotros el día de hoy, agradecerle por el tema, porque realmente es importante, sobre todo porque muchos de nuestros participantes son profesionales jóvenes, egresados de la universidad, y otros que recién están formándose, ¿no? Entonces, muchos de nosotros, como sus docentes, recibimos llamadas, ¿no?, de preocupación de ellos que no saben muchas veces el manejo de estas complicaciones, ¿no? O se olvidan por qué sé yo, por determinadas momentos que puedan pasar, ¿no? Entonces,
ha sido de bastante ayuda, ¿no? Porque esto les va a, digamos, a actualizar esos conocimientos que ya tienen, ¿no? Y que a veces por alguna cosa, como digo, se olvidan. Agradecerle infinitamente en nombre de la doctora Brenda Vergara, que es de verdad quien hace posible todo esto, ¿no? Y que gracias a su organización y al entusiasmo que ella pone en estas actividades, es que podemos estar presentes y podemos contactarlos, ¿no? Y de alguna manera, otorgándoles este certificado, agradecerle esta participación, ¿no? Mientras usted iba hablando sobre la alveolitis, ¿no? Estos temas, yo iba capturando imágenes y les estaba pasando a los chicos, ¿no? Como para que no se olviden, ¿no? Estos tratamientos que se tienen que hacer, ¿no? En el caso de algunas complicaciones. Ojalá, doctor, algún día podamos tenerlo aquí en el Perú, ¿no? Ojalá venga a comer el ceviche, los anticuchos y la cosqueñita, pero en el mismo Perú. Ojalá, sí. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, a todos los que habéis estado ahí atentos. Espero que he intentado mantener, vuestra atención y que fuera lo más interesante y lo más ameno posible. Y, bueno, sobre todo, muchísimas gracias a la universidad y a Dental Innovation. Y, bueno, espero que sí, que algún día nos podamos conocer personalmente y nada más. Sí que, con el tema de la formación, por ejemplo, yo os recomendaría que si algunos tienen ocasión, hagan un curso de formación con los compañeros de Dental Innovation, porque realmente sí que es una experiencia que yo lo describiría como una experiencia vital, vamos. Iría en la lista de plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo, hacer un curso con Dental Innovation. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la universidad, de verdad. Sí. Bueno, y hay más cosas que se están preparando, pero me dicen que no se puede desvelar porque hay algunos misterios, pero hay muchas actividades. Damos gracias de corazón al doctor por su tiempo. Recordamos a todos los participantes que la ponencia, para quienes hayan llegado tarde o la quieran volver a ver, estará disponible en nuestra página web. Vamos a enviarle un email con los enlaces, donde también nos pide la universidad que tengan la bondad y 2 minutos de su tiempo para rellenar el cuestionario, y de paso en el email pues darán los enlaces de las redes sociales, por si también además quieren contactar con el doctor para cualquier duda tengan, nos pueden hacer llegar un comentario en Facebook, un Instagram o un comentario en el vídeo de YouTube. Así que damos gracias a todos ustedes por haber estado aquí en esta ponencia internacional. Y te pido solamente un segundito. Sí, claro. Agradecerte siempre tu disponibilidad, tu gran apoyo, ¿no? Porque hacer este tipo de conferencias internacionales no es tan sencillo, ¿no? Muchas veces uno cree que porque nos sentamos aquí ya es fácil, ¿no? Gracias de verdad por tu tiempo. Yo creo que aquí a todos los que están presentes, ¿no? Si de alguna manera podemos ayudar a contribuir a que al agradecimiento a Dental Innovation por este apoyo que nos está realizando, ¿no? Es de repente ponerle un like como ellos nos solicitan en sus páginas web, ¿no? De manera que así ellos siguen contentos apoyándonos, ¿no? Ellos nos apoyan y nosotros también apoyamos. Sí. ¿Ok? Gracias de todo, gracias doctor, de verdad, Cheriani, por esta gran conferencia. De verdad que ha sido un placer. Gracias. Hasta luego, vamos a finalizar.